Sí, señor. Bueno, Raúl es experto en pedagogía, aquí nos va a ayudar también. No experto tampoco, pero sí sabemos algo. No, ahí lo veo bien fundamentado y eso es muy necesario en el mundo de la educación. Entonces, la educación como proceso social, la pedagogía como estudio científico y teórico de la educación y la didáctica como el estudio de la práctica del hacer. Hoy en día por ahí se habla del quehacer docente. También se ha hablado en algunos momentos de la praxis con X. Y no deja de ser otra sino la puesta en escena. En nuestra experiencia, desde la fundación de Colombia, nosotros siempre nos indagaban los estudiantes. Debemos de tener más de 100 cortes de docencia universitaria, quizás más de 150 cortes. Y siempre nos decía el estudiante, luego que docentes por el aula, oye, perfecto el diplomado, súper bien el diplomado, pero ¿cómo dictamos una clase? Y es una buena pregunta, porque yo imagino que también se la pueden ustedes formular. ¿Cómo dictamos una clase? Bueno, la respuesta es la didáctica. Es la didáctica, porque es la praxis, es la manera en que la teoría pedagógica lleva al aula o fuera de ella, porque hoy en día hablamos de escenarios múltiples, la transmisión, la facilitación o la interacción entre estudiante y docente con el hecho o bajo los propósitos de aprendizaje que se añade esa clase, ese currículo. La didáctica, que es la práctica. Hay varios libros de didáctica. De hecho, yo conocí uno que tiene 800 páginas, una barbaridad, es una biblia de la didáctica. Y nosotros lo que buscamos es eso, poder desarrollar una práctica eficiente. Para que el estudiante, entre comillas, aprenda, pero no sufra. Hay profes que son una verdadera tortura para estudiantes, ¿verdad? Y sobre todo si son estudiantes nocturnos. Entonces viene ese profesor, Dios mío, me voy a dormir. Entonces, la didáctica es una apuesta para todas esas situaciones que se viven. Docentes, algunos son abogados, otros que son contadores y otras profesiones más, que naturalmente suelen ser muy aburridas si no se les aplica didáctica. Y el aburrimiento hoy en día, en el mundo de las redes y los móviles o smartphones, es fatal, es el enemigo número uno de un docente. Porque la gente se va al Facebook, al Instagram y se olvida de su clase. Así de sencillo. Entonces viene la amenaza. Mañana pongo parcial de esto, hay un quiz y hay un 1. Ya cuando tú haces esa amenaza estás perdido. Has reconocido tu derrota didáctica. Eso es lo que vamos a hacer aquí, vamos a hablar de eso. ¿Listo? Entonces, en primer lugar, aquí está el esquema o un mapa conceptual de lo que son las ciencias humanas. La educación es una de esas ciencias humanas que nos lleva a entender, reconocer que la formación del ser es una tarea de las más importantes del conocimiento humano. ¿Por qué? Porque de eso depende el futuro de la sociedad. Dentro de ello están las ciencias de la educación. Todo lo que estudie, se preocupe por la práctica y la teoría de la educación, corresponde a las ciencias de la educación. Dentro de eso entonces, está la pedagogía. ¿Sí? Y dentro de ello también está la didáctica. La didáctica como la pedagogía aplicada, ¿sí? La praxis, lo que el docente al fin tiene que hacer. Y eso acá en América Latina es muy curioso. Nosotros somos expertos en discurso, pero en la práctica no aplicamos con la misma eficiencia. Y eso no es de hoy. Ya desde los años 50 y 60, quizás han visto películas de Mario Moreno Reyes, Cantinflas, se hablaba de las famosas cantinfladas. Cantinflas osaba de un discurso, pero que al final ni decía nada y mucho menos practicaba. Claro, es cine y era cine de comedia, pero en el fondo había un mensaje y es que los latinoamericanos éramos expertos en absorber de forma
a veces no muy rigurosas, las teorías europeas, las teorías norteamericanas en educación, pero que en la práctica nunca las llevábamos. Entonces llegó aquí el aprendizaje significativo, llegó la pedagogía conceptual, llegó el aprendizaje por descubrimiento, pero en las aulas usted seguía viendo profesores haciendo clases magistrales, persiguiendo estudiantes, poniendo uno. Entonces el discurso quedaba a un lado. La didáctica es todo eso que debemos hacer nosotros para que la teoría pedagógica sea una realidad en las aulas de clase. Aquí hay dos conceptos sencillos. Campo del saber que trata de comprender y actuar sobre el proceso de transmisión cultural. Es muy importante porque la educación al final es una transmisión de la cultura, de, de la cultura de cada tiempo, para otros tiempos que van en manos de los menores casi siempre. Si usted se traslada 2000 años atrás, lo que ha permitido que la civilización continúe es eso, que los adultos enseñan a los más jóvenes. Luego desaparecen los adultos, quedan los jóvenes con el conocimiento que ya traía su cultura y crean nuevo conocimiento y sucesivamente le explican a la próxima generación. Bueno, eso es básicamente lo que se hace, una transmisión. Campo del conocimiento que estudia el fenómeno de la enseñanza y el aprendizaje. Aquí sí aparece la enseñanza. La enseñanza se posa en la vía de quien enseña y lo hace a través de una praxis, de una habilidad, de unas acciones o de unas operaciones. Que la enseñanza bien puede ser la tradicional o bien puede ser una enseñanza significativa ya en el contexto actual, o una enseñanza de competencia, o una enseñanza mediada por las tecnologías. La enseñanza, digamos, en esencia es lo mismo, pero cambian los métodos, los medios y los recursos. Y claro, los propósitos. Aquí hay un poco la historia de la didáctica. Ven cómo se escribía en su origen griego, la ascendencia griega. Pero en realidad didáctica es enseñar, instruir, exponer. Y le ponen al exponer claridad. Porque si usted no se le entiende lo que explica, o es de esos docentes que sabe para usted, si dicen los estudiantes, él sabe, pero para él. Usted tiene un rotundo fracaso didáctico. Entonces, es común escuchar en las instituciones de educación media y básica, como también en las instituciones de educación superior, ese profesor sabe mucho, pero no se le entiende. Grave. Ese profesor sabe, pero para él. Grave. Deme un segundo que aquí tengo un estudiante. Ahora bien, ¿hacia dónde la didáctica, hacia dónde se ha dirigido? Bueno, la didáctica se fue especializando a lo largo no solamente de hoy ni de ayer, sino de siglos. Pero fue en el siglo XX donde la didáctica se acoge a nuevos modelos educativos. Aquí debemos siempre recordar la escuela nueva de Crowley, de John Dewey, los franceses y la de los alemanes, que empezaron a centrar la educación en el estudiante. Entonces la didáctica se reorientó. Ya no partía de las necesidades del docente, sino de las necesidades del estudiante. Ahora, el siglo XX ha visto pasar muchos modelos que aún continúan, que efectivamente son teorías, pero que en la práctica en nuestras escuelas latinoamericanas no se ven. Y entonces uno encuentra todavía profesores, sobre todo en la zona rural, dictando clase, con esa palabra dictar, que las cosas están revaluadas. ¿A qué nos lleva todo esto? Aquí, bueno, lo primero, estas didácticas ya modernas, racionalistas,
estaban centradas en la explicación de un conocimiento. Y luego las didácticas ya cognitivistas se centraron desde el constructivismo en la construcción de un conocimiento. Y hay una ruptura importante. Una cosa es lograr que el estudiante, desde una perspectiva de almacenamiento de información en la memoria, sea pasivo y reciba la información que se le entrega para ser depositada de forma pasiva en su memoria. Y una cosa es que tú cambies el método para que el estudiante sea un constructor de conocimiento. Por ahí aparece entonces ese discurso, que más que todo es un enfoque, no es un modelo pedagógico, llamado constructivismo, que inicialmente es filosófico y parte del cuestionamiento hacia la realidad y hacia la posibilidad de conocimiento absoluto por parte del sujeto frente a la realidad. Eso es teoría de conocimiento en filosofía. Pero en pedagogía tiene una connotación y un significado importantísimo. Y es que por fin nosotros nos dejamos de pensar que en el aula había un poseedor de la verdad, en este caso el docente, y que el niño o el joven era un tablero, una hoja en blanco sobre la cual había que escribir la verdad del docente. Luego, desde la perspectiva constructivista y con el ascenso del cognitivismo, entendemos que lo que hacemos en un aula es construir una realidad, construir un conocimiento que no es absoluto, ni nadie es poseedor absoluto del mismo. Entonces, ni docente ni estudiante tienen verdades, sino que juntos, a través de una didáctica constructivista, construimos esas, entre comillas, verdades o conocimientos. Entonces, ya es otra cosa. Ya nosotros vamos al aula, es a construir, a generar espacios de reflexión, a permitir que el estudiante aprenda. Recuerden que el aprendizaje es un fenómeno en el ser, en el individuo. Nosotros básicamente somos facilitadores, provocadores de un proceso de aprendizaje. Lo actual, yo les decía, hay un cambio de paradigma. Estamos en un contexto humanista en el cual el sujeto, en este caso la persona, es protagonista de su propio aprendizaje, se debe automotivar. Nosotros debemos ser parte de ese proceso de automotivación y de autoaprendizaje. Obviamente no podemos desconocer las nuevas tecnologías, de las cuales hablábamos ayer también. Por ahí algunos textos hablan de unos modelos cibernáuticos, yo no creo mucho en eso. Lo que sí tenemos son unos ABAs, ambientes virtuales de aprendizaje, que con la pandemia se terminaron de consolidar, de volverse mucho más vivos dentro de la vida de la universidad y de la institución educativa. Hoy por hoy no hablamos de los estudiantes, mira, vamos a hacer la clase virtual, está listo, profe. O sea, ya nadie pregunta cómo así que virtual, por qué medio, cómo me conecto. Todo el mundo tiene los celulares, así pasa con los estudiantes. Tienen un Meet descargado y tienen otra ayuda, Teams también la tienen descargada, y hasta Zoom pasó de moda porque Zoom se volvió poco seguro. Y entonces ya vive entre nosotros la virtualidad, y hoy por hoy en las universidades presenciales como Corpo Sucre, por ejemplo, que tiene más o menos 6.000 estudiantes, o acá nosotros en Remington, que a nivel nacional tenemos más de 18.000 estudiantes con 37 sedes en todo el país. Acá virtualidad y presencialidad son una sola cosa. Cualquier día está virtual, cualquier día está presencial, y tenemos Moodle, la misma plataforma que tiene Grupo Londres, y ahí montamos los cursos. Eso ya para nosotros es normal, nos acostumbramos. Bien, y finalmente, mucha innovación. Hay docentes muy creativos que se inventan cosas y sobrepasan las barreras del aula, salen del aula
y chicos, vamos a ir a tal parte y vamos a inventarnos esto y vamos a inventarnos lo otro y vamos a crear un juego software virtual, vamos, o sea, la innovación ahora más que nunca es requerida y necesaria, ahora más que nunca, porque estamos desde la perspectiva de la creación sin límites en un mundo sitiado por la competitividad. Hay gente haciendo muchas cosas, demasiadas cosas nuevas, y nosotros no podemos quedarnos atrás. Ustedes no ven estos youtubers o influencers, una explosión de cosas, algunos con menos argumentos que otros, pero esos muchachos están facturando 200 veces más de lo que gana cualquier trabajador normal. Entonces la normalidad no paga. Y podemos criticarlo. Pero un pelado de eso se compra una casa de 5.000 millones en 3 años. Es grave, grave para lo que creemos nosotros que era lo normal. Entonces, la didáctica significa romper muchas maneras, muchas formas que al parecer para nosotros funcionaban, que para nosotros eran dadas por ciertas. Entonces, por eso la innovación está bienvenida siempre. ¿Qué persigue la didáctica? Bueno, recuerden que estamos en un proceso de teoría, estamos avanzando en la teoría, porque lo que vamos a dejar en la segunda hora, más o menos, yo aquí me voy a gastar unos 45 minutos, ya llevo 27, es cómo aplicar una guía didáctica en el tema que usted maneja. Bueno, entonces continuamos. Es básicamente la didáctica lo que busca es enseñar. ¿Cómo se enseña? La didáctica nos dice cómo se enseña. Y ese cómo se enseña no es fácil. Y entonces les recuerdo la pregunta, la cual les comentaba al inicio, donde los estudiantes nuestros nos preguntaban, profe, perfecto, ya vimos todas las teorías, oye, qué vaina bacana. Entonces, ¿cómo diste una clase 1? Esa pregunta es buenísima. Porque exige hablar de didáctica. ¿Ya? Ahora bien, básicamente lo que tenemos nosotros a través de la didáctica es el descubrimiento de métodos o técnicas. Y existen muchas, ¿no? Entonces nosotros en esta teoría vamos a ver unas técnicas que hoy por hoy se consideran las más modernas, las más utilizadas por las grandes universidades del mundo en términos de posicionamiento y resultados. Estos términos nos permiten a nosotros encontrar sinónimos o equivalencias de la didáctica. Por ejemplo, la enseñanza. Tiene que ver con la manera en que se transmite el conocimiento. El aprendizaje tiene que ver con la manera en que alguien asimila ese conocimiento. La inclusión tiene que ver con la manera o el método en que una persona lleva el conocimiento. La formación es el resultado de un proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuándo hay formación? Cuando hay un cambio en la actitud, en las habilidades y en el conocimiento que se tenga acerca de un fenómeno. Así que lo que al final buscamos es que las personas se formen y que esa formación los haga mejores individuos para la sociedad. Elementos, 7 elementos importantes de la didáctica. Vamos a revisarlos allí nosotros y ya los explicamos brevemente. Como les decía, poco a poco nos acercamos al fin de la teoría. Vamos a revisarlos con calma.
Bien, observen esto. Lo primero, siempre que se habla de educación, de estos procesos, lo primero que le va a aparecer a usted, la relación docente-estudiante, profesor-estudiante. Antes se hablaba de alumno. Ustedes bien saben que el término alumno es sin uso. Así que lo mandaron a recoger. Hoy por hoy se habla de estudiante. ¿Y cómo se relaciona con el profesor? La relación será en dos extremos. O el profesor es vertical frente al estudiante. Esto quiere decir, el profesor está arriba y el estudiante abajo. Y aquí se hace lo que yo diga. Y aquí que sabe soy yo. O se hace horizontal. El profesor y el estudiante están a la misma altura en un ambiente de construcción de conocimiento. Se supone que si estás en un contexto actual y tu didáctica en una relación horizontal con tu estudiante. Y ojo, eso no significa la perrata ni el perrateo. Ojo con eso. No confunda. Al alumno hay que pararlo en seco. Depende. Hay docentes que se tiran al suelo a jugar con sus estudiantes. Se tiran. Pero a ningún estudiante le falta el respeto. Entonces el respeto no es fuerza. El respeto es autoridad. Y esa autoridad se gana por una serie de elementos que tienen que ver con la ética del docente y que tienen que ver con el manejo del conocimiento. Pero a su vez el respeto del docente hacia el estudiante. Pero eso es otro cuento. La relación que se recomienda hoy en día es horizontal, ¿verdad? Los objetivos educativos se persiguen. Pero hoy en día, ¿qué es lo que se persigue? La construcción del estudiante desde una visión crítica a partir de una disciplina. No que él pasivamente reciba los conocimientos ya existentes sin ninguna postura crítica. ¿Sí? Lo que se busca al final, el estudiante gane una postura crítica frente a la realidad. Contenidos actualizados, polémicos y provocadores. Metodología. A través de las diferentes técnicas que vamos a ver más adelante, han cambiado los métodos expositivos o tradicionales. Lo que antes llamaban tablero, tiza y lengua. Espacio físico, recursos didácticos. Hoy en día, mediados por la tecnología. Antes era el tablero, la tiza, el marcador. No. Ya hoy en día la tecnología enriqueció y evolucionó eso. Espacio físico, ya no es solo el aula física. Ahora también es el ABA, el espacio de ambiente virtual. Y cualquier otro espacio que se invente el docente. Y el tiempo, bueno, se sigue manejando el concepto de clase por hora, pero hoy en día con lo asincrónico no hay tiempo tampoco, porque si yo dejo colgado en la plataforma una actividad y a un estudiante le gusta trabajar de 10 de la noche a 12 de la noche, ese es su tiempo. Yo le digo, tienes 24 horas para que se cierre la plataforma. Él ve a ver si las hace a las 10 de la mañana. Pues a mí me gusta de noche, hágala. Yo estoy dormido y estoy trabajando. Eso se llama lo asincrónico. Y lo asincrónico es esto que estamos haciendo nosotros, un encuentro a través de la plataforma en tiempo real. ¿Cuáles son los problemas que está afrontando la didáctica? O sea, ¿en qué tenemos nosotros dificultades?
Lo primero, los estudiantes, como los docentes también, se resisten al cambio. Todo esto de la tecnología ha dado duro, muy duro. Los métodos basados en procesos, en proyectos, dan duro. Los conflictos de poder entre estudiantes y docentes, muchas veces, si no se direcciona bien el aula. Cuando en algunos casos, y eso es un problema que se tiene mucho en Colombia, la zona rural no conoce un computador, cuando los colegios privados de la zona urbana tienen software, Moodle, bibliotecas virtuales. Ese pelado va más avanzado, mientras el otro todavía no conoce un computador. La capacidad, muchos docentes no se formaron para este momento. Están formados para los años 90, 80, y obviamente sufren. Muchos objetivos al tiempo, o conflictos de valores. Hay personas que tienen otra concepción de la educación. Y definitivamente hay mucha desconfianza ya hoy en día de todo. ¿Por qué? Porque hay mucha información circulando. Así que hay estudiantes que abren Facebook, otros abren YouTube, otros leen un libro, y eso genera en realidad muchas perspectivas. Pero mirado positivamente no nos debe hacer daño, al contrario, nos debe permitir enriquecer el debate. No se ve bien la diapositiva, pero nos estamos acercando a las didácticas actuales. Entonces, ¿qué universidades están usando estas didácticas actuales? Universidad de Massachusetts, Universidad de Twente en Holanda, Universidad Wembley, Universidad Harvard, Universidad Wisconsin en Columbia, Vancouver en Canadá, entre otros. O sea, lo que estamos mirando, bueno, la Universidad de Virginia también, lo que estamos mirando nosotros es que las nuevas técnicas didácticas inician en estas grandes universidades y que nosotros tenemos el camino ya ahí hecho. Lo que pasa es que bajarla a nuestro contexto es más complejo, ¿no? Y aquí nos vamos a concentrar en detalle, ya para terminar, en las 4 didácticas que quiero presentarles. Primero quiero que hagamos el ejercicio y voy a ampliar un poco acá. Que leamos primero estas dos: aprendizaje basado en problemas y método del caso. Ok, entonces, discúlpenme. Luis, me dice que no se me escucha. No, yo estaba dejando leer a los estudiantes que leyeran las técnicas, ya las voy a explicar. ¿Ahora sí me escuchas? Sí, Jorge, sí. ¿Me escucha ahí, Luis? Sí. Y
¿Me están escuchando, estudiantes? Karina, Lady, Sí, Carlos, Raúl. señor. Sí se escucha, aunque ahorita se escuchaba como un ruido. Ok. Lo que pasa es que tenía los auriculares y a veces el sonido no es Ok. bueno. Bien. Ok. Entonces, vamos ahora sí a mirar las didácticas como tal. La primera, el aprendizaje basado en problemas. Ojo, concéntrense en esto porque les va a aparecer hasta en las sopas. Estas técnicas aparecen ya hasta en las sopas. Lo primero, aprendizaje basado en problemas, también conocido como BPL o, porque son las siglas en inglés, pero en realidad ABP. ¿Sí? Esto, las siglas en inglés, la que está allí, pero es ABP. ¿En qué consiste? Yo se lo voy a decir a mi manera. Construirle o formularle problemas a los estudiantes, obviamente problemas relacionados con el área de estudio, y a su vez formularle unas preguntas que ellos deben solucionar. Para eso deben recurrir a la teoría y luego, ojalá en grupo, reunirse y darle solución al problema con base a esa teoría. ¿Cuál es la característica de esto? Que los problemas son formulados por mí y las preguntas también. ¿Sí? Esa es la primera técnica, muy usada, muy usada. La segunda, método del caso, algunos le llaman la casística. ¿Para qué sirve? Para traer casos de la realidad y planteárselos al estudiante para que él contraste teoría con realidad y al tiempo resuelva el caso. Es diferente al problema porque el problema es prefabricado y el caso es real. ¿Ya? Se usa mucho ¿dónde? En el derecho, por ejemplo. Mucho caso de derecho, bastante. Se usa mucho en psicología. En salud. Ciencias que estudian y trabajan con casos. Los casos, entre más reales, más funcionan. Y es una manera de acercar al estudiante controladamente a la realidad. En medicina también se usan muchos casos. Aprendizaje orientado a proyectos. Aquí el duro de eso un tiempo fue el SENA. No sé si aún trabajas en el SENA hace ya más de 10 años. No sé si aún sigue siendo la bandera de ellos en materia didáctica, pero es básicamente tomar la asignatura, problematizarla, o sea, acercarla a problemas reales desde su contenido y crear un proyecto alrededor de ella. Ejemplo, yo dicto Economía 1, desarrollo la asignatura de Economía 1. Uno de los problemas de la Economía 1 es el desempleo, como un problema estructural de la economía. Entonces vengo y le digo a los estudiantes, listo, bueno, vamos a aprender en esta primera unidad toda la teoría, los conceptos sobre el desempleo. Pero ahora después vamos a analizar las últimas tasas o las tasas de los últimos 2 años de desempleo en Sincelejo o en Montería o en el Caribe colombiano. Y eso, vamos a hacer un proyecto que nos permita plantear un problema, justificar el problema, tener unos objetivos, basarme en una teoría, aplicar unos instrumentos que bien pueden ser de campo o de revisión y obtener unos resultados. O sea, yo convertí la teoría y el problema en un proyecto de investigación. Por eso se llama, o se le conoce como aprendizaje orientado a proyectos. En el SENA le dicen aprendizaje por proyectos. Y finalmente está el aprendizaje colaborativo. El aprendizaje colaborativo tiene una particularidad y es que es el famoso grupo. Pero los grupos deben tener una estructura y una química, por decirlo de esa manera. No es ese típico grupo que nosotros armamos
en las aulas, hagan un grupito. Estos son grupos que se van reconociendo y al tiempo van destacando los talentos para que se puedan identificar roles, como por ejemplo el líder del grupo o la persona encargada de X o Y función en el mismo. Luego se vuelven de ser grupos, se convierten en equipos de trabajo y terminan generando muchas competencias blandas, como son la empatía, la tolerancia, el respeto, la valoración del otro, la capacidad de escucha activa, una cantidad de elementos que son propios y necesarios en el contexto actual, sobre todo en el mundo laboral. Entonces vean lo maravilloso que es este tema de el aprendizaje colaborativo. Hay 4 didácticas activas para no olvidar. La primera, aprendizaje basado en problemas. Yo formulo un problema, formulo las preguntas y le doy herramientas bibliográficas al estudiante para que las resuelva. El segundo, traigo casos reales del contexto real y permito que el estudiante, con la teoría que conoce, resuelva el caso. Tercero, aprendizaje orientado a proyectos, y es que tomo la teoría, la auno a las problemáticas del contexto y conformo un proyecto de investigación. Y por último, aprendizaje colaborativo, donde creo equipos, creo grupos que posteriormente se convierten en equipos, donde se desarrollan habilidades blandas como tolerancia, empatía, comprensión, escucha, liderazgo, para resolver diferentes problemas. Todo eso tiene hoy por hoy un cambio de estructura, un cambio de fundamentación respecto a lo que se desarrollaba en la famosa clase magistral del profe en el tablero. Esto cambia el aula. Si usted observa, en ninguno de estas 4 técnicas didácticas que usan las grandes universidades del mundo, en ninguna se menciona el profesor frente al tablero hablando solo. Todas plantean una relación docente-estudiante horizontal. Todas. Bueno, ok. Entonces, vamos a nuestro taller. Les voy a dar 2 minuticos si quieren tomarse un vasito de agua, lo que quieran. Y ya entonces entramos a mirar el breve taller que vamos a hacer. Y también si quieren hacer preguntas acerca de la teoría que vimos, o comentarios, o ampliar algo. Recuerden que en una clase no se agota todo, uno hace apenas un recuento, pero de pronto ustedes tienen algo que ampliar. Profe, Karina va a comentar algo, profe. Te escuchamos, Luis. Karina que va a comentar algo, profe. Karina. Hola, profe, buenas noches. ¿Podría colocar la diapositiva donde se encuentran las técnicas didácticas más utilizadas por las principales universidades? Y respecto a eso, mi pregunta es, usted mencionaba que las 4 técnicas son las más utilizadas a nivel mundial. Respecto a Colombia, ¿cuál es la que más se usa o las 4 se utilizan de igual proporción? Bueno,
Buena pregunta, Karina. Hola, Karina. Karina, mira, yo no tengo la estadística en Colombia cuál más se usa. No obstante, a veces en Colombia somos como medio de modas. El aprendizaje basado en problema ABP lo rezaban de memoria los docentes hace algún tiempo, año 2003, 2004. Todo era ABP, 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 ABP. Se desenamoraron del ABP y bueno, hubo un fortalecimiento de la educación a distancia en Colombia, principalmente estas instituciones como Unisur, lo que hoy en día es la UNAD, y entonces pusieron de moda el aprendizaje colaborativo. De moda. Luego por allí el SENA se volvió muy fuerte en aprendizaje basado en proyectos, ¿sí? Y el estudio de casos que siempre ha estado en algunas facultades como el derecho, como la psicología, por la misma naturaleza de los programas. Hoy por hoy veo un resurgir del aprendizaje colaborativo. ¿Por qué? Porque el ambiente virtual de aprendizaje le ha puesto ese reto a las instituciones, que hacer grupos en el ambiente virtual. ¿Que eso funciona o no? Hay muchas, se puede debatir de eso, pero yo pienso que el aprendizaje colaborativo sigue siendo el líder en materia didáctica. Ok, profe, muchas gracias. En la UNAD le llamaban y que los CIPA. Creo que todavía hablan de CIPA. Y no era otro sino grupos, equipos de trabajo. Voy a abrirles acá con calma el formático de la guía. Es el mismo que ustedes tienen y se les compartió en el grupo. Formato de presentación de estrategia didáctica. ¿Qué vamos a hacer básicamente aquí? Cada uno de nosotros va a tomar una unidad temática. Si yo, por ejemplo, soy contador, puedo tomar cuentas T. Si soy administrador, puedo tomar el proceso administrativo. Si soy licenciado en ciencias naturales, puedo tomar los reinos de la naturaleza. Y así, cada quien tomará un tema de su disciplina para que se le haga más fácil, ¿no? Posterior a ello, entonces va a colocar el nombre de la estrategia. Este nombre puede ser un nombre que usted se invente. Por ejemplo, las cuentas T
en la vida de las tiendas de mi casa o la tienda de mi barrio, cosas de esas, ¿no? O puedo inventar una estrategia, algo así como vamos a cantar la tabla de multiplicar. La estrategia recibe el nombre que el docente desee. El nivel educativo, si es básica, si es primaria, disculpen, si es básica, si es secundaria o es universitaria. ¿Qué tiempo estimado usted le daría a esa clase? Obviamente, esto es apenas una simulación. No, yo le doy un tiempo estimado de 2 horas. Perfecto. ¿Qué unidad temática va a trabajar? Luego, ¿qué tipo de didáctica activa va a coger? Si es un caso, si es proyecto, si es ABP o si es si caso, ABP, proyecto o colaborativo. El objetivo general, ¿qué persigue usted con esa estrategia? ¿Para qué la hace? Objetivo específico, básicamente, puede colocar uno más, ¿no? O 2 más. ¿Qué competencia quiere desarrollar? O sea, ¿qué habilidad usted quiere desarrollar en ese estudiante? ¿Qué quiere que el estudiante logre al final? El estudiante estará en capacidad de al menos 2 actividades para desarrollar la estrategia. Entonces, una de las actividades es hacer una exposición, la otra actividad es socializar en clase, lo que usted quiera. ¿En qué consiste? Bueno, creo que se dicen solo allí. Y finalmente, esas habilidades que el estudiante adquiera. Por ejemplo, ser más empático, reconocer o tener una actitud diferente frente a los reinos de la naturaleza, o entender que las cuentas T las puede utilizar en empresas pequeñas para ayudarle a organizar su contabilidad. Estos recursos bibliográficos aquí no se va a utilizar, porque eso usted tendría que citar textos, no de ayuda. Y si va a necesitar otros recursos, computador, tableros distintos. ¿Cómo lo va a evaluar? ¿Qué va a tener en cuenta? Eso se llama el criterio de evaluación. Eso es muy importante para el estudiante. Y instrumento, va a ser un examen escrito, va a ser un examen oral, va a permitir que el estudiante se autoevalúe. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Y cómo va a ser la reglamentación? Si usted le va a responder la evaluación al estudiante, si usted va a llamar estudiante por estudiante y va a hablar con él, si luego va a ser una plenaria donde usted destaque los aspectos fuertes y débiles del grupo. ¿Ya? ¿Listo? Esto acá, si fuese presencial, se valoraría obviamente el manejo de la voz, el tablero, entre otros. Creo que que les mostré aquí, hay una más sencilla que yo le quité algunas cositas. ¿Me permiten revisar mi correo? Son tan amables, me dan un segundito. Que creo que hubo una guía que yo le eliminé algunos elementos. Ojalá me acompañe la internet ahora, que se pone un poco lenta como estoy conectado. Bueno, yo creo que no va a ser posible que me abra enseguida. De pronto sí está abierta por acá. Bueno. Si la que les mandó Ana María o Luis al grupo es más sencilla, trabajen la más sencilla, pero básicamente es la misma. Bueno, me gustaría escucharles si hay alguna pregunta acerca de la actividad. O simplemente cada uno la realiza y más o menos en unos 10 minuticos o 12 minuticos socializamos y vamos retroalimentando. ¿Hay alguna duda con respecto a la actividad? Tracy. No, profe, Marco, está claro, no sé si los compañeros... Sí, no tiene ninguna dificultad, listo. Manos a la obra, en unos 12 o 13 minutos
15 minutos para redondear. Empezamos a socializar y a retroalimentar. ¿La puedes tomar de ahí o tocando? Sí, ya no. Ya no. Ya no. Ya no. No está programada. No, antes la tenía, yo no sé estos pelados que le hicieron, tú sabes. Pero que te saca la cara y todo, ¿no? Sí, aquí como trabajando ya, así. Manfred, mire padre. Sí, no hacemos nada. No. Nada. Y entonces. Dilo. Ahora sí. Ahora sí. Otra. Y varias porque no sé cuál. Otra. Que no me da los pies, ¿no? No. Y aquí otra. Trabajando en chanclas. Mire si no me dice. Permítame. Eso más como de... Que se vea ahí. No importa que salga ya, ¿verdad? Sí, sí. Listo, ¿me confirma si pueden ver la pantalla?
Claro que sí. Bueno, profe, esta estrategia yo ya la apliqué y bueno, tuve Okay. entonces, pues igual lo que estoy haciendo es desglosar lo que hice en ese entonces. Okay. El tema sería sobre el diagnóstico de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob y el nombre que le di es diagnóstico clínico de la enfermedad neurológica, porque pues no solamente basado en resultados de laboratorio, sino también en las ayudas diagnósticas que se pueden utilizar. A nivel educativo en el que me encuentro ahora es en el universitario, estoy en pregrado y el tiempo estimado que yo le coloqué aquí fue de 4 horas, pero porque el tiempo de esta clase es de 4 horas. Sin embargo, cuando yo lo apliqué no me demoré como tal las 4 horas, sino los chicos se demoraron por ahí 2 horas y media más o menos, 3 horas. El tipo de didáctica que utilicé fue el de aprendizaje colaborativo. El objetivo es que el estudiante aprenda a identificar las ayudas diagnósticas que un médico veterinario puede utilizar para el diagnóstico de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. En cuanto a las competencias, competencias blandas como lo es la empatía, la tolerancia, el respeto por la opinión del otro, escucha y comprensión y por supuesto generar la discusión y pues complementar entre esos grupos, pues digamos que todo el análisis que ellos realizaron en torno a esta enfermedad. Con respecto a las dos actividades, pues yo realicé un examen escrito, era un examen parcial y está el trabajo en equipo. Sí, fue un examen o un parcial en grupo. Mediante un examen escrito con preguntas de selección múltiple, pero estas preguntas tenían un párrafo para analizar. Entonces, en el párrafo yo lo que hice fue exponer algo de teoría, pero que les tocaba a ellos como pensar mucho para poder llegar a la respuesta de selección múltiple. Con ellos tenían que hacer una lectura crítica, identificar los aspectos importantes y relevantes expuestos. Yo les entregué un artículo de investigación en español que traduje, el original está en inglés, en donde hablaban, por supuesto, de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob y todo, pues digamos, todo el tema de diagnóstico por laboratorio y también las ayudas diagnósticas que se utilizan para precisamente diagnosticar esta enfermedad. Esto fue posible entonces en una discusión en grupo de 3 personas, de acuerdo a la cantidad de estudiantes. Y como les mencionaba, eran 4 opciones de respuesta de acuerdo a la información suministrada y pues tenían que aplicar mucho pensamiento crítico cada uno de ellos. Recursos tecnológicos pues no utilicé, bibliográficos, el artículo científico en español, también me llevé el del inglés y otros recursos pues bueno, ahí coloqué pues el examen escrito, impreso por supuesto, para pues que ellos diligenciaran y me entregaran sus respuestas. En cuanto al criterio de evaluación, la escala numérica de 0 a 5, eran 10 preguntas, entonces pues ahí cada una, digamos que el máximo era 5, entonces dividía el número de preguntas entre este puntaje y el número de correctas pues le iba sumando al puntaje final. Y bueno, el instrumento de evaluación, un examen parcial y la retroalimentación que realicé fue grupal. Personalmente me gusta hacer la retroalimentación grupal porque pues se arma discusión un poco y los compañeros pueden escuchar el razonamiento o digamos los análisis que los otros compañeros hicieron para llegar a la respuesta y como que tienden a caer un poco en cuenta en esos casos y aprenden pues a tener en cuenta eso. Entonces, digamos que fue como muy exitoso porque la última clase que tuve ellos me recordaron que el parcial, incluso cuando terminé ese parcial, me dijeron que ese parcial estaba muy bien hecho, que era un parcial que los hacía pensar, que les gustaba mucho ese estilo de parcial y pues digamos que fue un momento ameno a pesar de que pues era como tal una nota parcial que pues es bastante tensionante. Y entonces pues esa era mi idea y digamos que salí como muy satisfecha de esa actividad. No sé si el profe me corrige y me equivoqué en algo, no sé. Aquí no se trata de equivocarse. Nosotros normalmente, cuando hacemos una estrategia, entre otras cosas que felicito, es una estrategia muy didáctica, en este sentido muy motivadora. Y cuando planteamos una estrategia, lo que precisamente queremos es salir del esquema tradicional. Exacto.
y romper muchas veces los estigmas de alrededor de ciertas áreas de conocimiento se manejan. Por ejemplo, es terrible en el derecho. El abogado cree que la única manera de enseñar derecho es abrir el código y empezar a leer código. A ti, señor. ¿Sí? ¿Quién habló por acá? Bueno, y entonces, no, yo te felicito y si algún compañero quiere aportar algo, por supuesto. Muy bien, Karina. Listo, profe, muchas gracias. ¿Algún compañero quiere aportar algo con respecto a lo que nos presentó Karina como estrategia? Bien, ok. Entonces escuchemos a otro de las compañeras o compañeros, Raúl, está Sara, Lady, María, Carlos, Alberto, hay dos más que no me deja ver el sistema, voy a identificarlos. Andrea Díaz, ¿verdad? También está por aquí, y Tatiana. Orlandi, ese es tu apellido, Tatiana. Tatiana, adelante. Gracias. Voy a presentar. Sí, claro, puedes presentar, en estos momentos tienes la opción. Ok, gracias. Está lloviendo durísimo aquí, si se pierde un poquito las señales. ¿Dónde estás ubicada? ¿En qué ciudad? En Valledupar. Bueno, acá en la ciudad de Sincelejo, donde yo me encuentro también, ha estado la noche, no fuerte, pero sí cayendo muchas gotas. ¿Se alcanza? ¿Ya se está presentando? No me deja ver. No, lo que pasa es que tienes que presentar la opción 2, una ventana. Ahí estás presentando Ok. La pantalla. Listo. Entonces, esta. Sí. ¿Ahí? Ahí sí es, correcto. Bueno, yo estoy ahorita, yo soy instructora del SENA, estoy trabajando en un programa que es articulación con la media, Okay. Entonces trabajo con chicos de 10º y 11. Claro, conozco el programa de Sense. Ok, entonces, bueno, lo que yo estoy dictando es asistencia administrativa. Y pues ahí vemos servicio al cliente, que es una de las competencias que me toca colocarle a ellos. Entonces, el mío se llama, el tema servicio al cliente, nombre de la estrategia rompiendo el hielo para un nivel educativo básica secundaria, un tiempo estimado de 2 horas. El tipo de didáctica activa es el método del caso. Objetivo general de la estrategia, hacer un dramatizado donde el estudiante puede enfrentarse a un caso real, creando el ambiente para romper el hielo en el momento de abordar al cliente potencial en un local comercial para ofrecer un producto o un servicio. Las competencias a desarrollar es el respeto, la tolerancia, la adaptabilidad, recursividad, destreza y sensibilidad social. También tenemos la persuasión, habilidades de comunicación y sobre todo el aprender a escuchar, porque ahí podemos leer lo que está queriendo el cliente. Las dos actividades a desarrollar fue el estudio del caso y juego de roles. El estudio del caso pues era que ellos mismos buscaran un caso. Esta estrategia yo la apliqué donde se describiera una situación real o ficticia y plantear el problema en ellos mismos de la persona a la que iban a abordar para poder proponer una solución. Y pues obviamente en el juego de roles ya entrarían de 2 a 4 estudiantes asumiendo cada personaje con la finalidad de poder hacer
una buena comprensión con los espectadores. Uy, perdón ahí. Bueno, ahorita lo corrijo. Los recursos tecnológicos que utilizamos fue el aula de clase, computadores y vestuario. Recursos bibliográficos, antes de hacer la actividad, pues se les mandó a investigar sobre el servicio al cliente para que pudieran montar este juego de roles. Criterio de evaluación, utilicé el mismo que estamos utilizando en la institución educativa, que es de 0 a 5. Los instrumentos de evaluación fueron preguntas abiertas sobre el tema expuesto por los estudiantes en el aula, y el buen desarrollo del trabajo en equipo. Y la retroalimentación, se hizo una revisión de los momentos de verdad obtenidos y reforzar pues las falencias que estuvieron ellos, pues son chicos jóvenes y a ellos les da mucho miedo escénico. Entonces, como reforzar esa falta del manejo de la exposición, por decirlo de alguna manera. Esa fue mi estrategia. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, claro, te estamos escuchando, perfecto. Que está tronando durísimo. Un trueno fuertísimo. Sí, bien. Bueno, listo, termina para que si en caso de que llegues a quedar sin señal. Listo. No, eso fue la estrategia que utilicé. No sé si pronto tenga usted alguna acotación para hacerme o una sugerencia. Yo también sé que lo conocía, sé que el SENA hace ese trabajo de articulación que ha funcionado muy bien y me gusta el tema de que tomas una app escénica para que el estudiante rompa hielo, para que el estudiante se integre, para que el estudiante también se suelte de ese amarre que normalmente es propio de la adolescencia, de esas edades. Creo que esa estrategia que estás utilizando rompe el esquema del aula tradicional. Me parece maravilloso lo que haces. Hablando del SENA que van a veces con más de lo mismo y a cargar a esos muchachos con más de lo mismo, tomarán estrategias como esta. Listo, gracias. Bueno, muy bien, muy bien. Cuidado con esos truenos. Sí. Bien, ok. Otra persona, Sara, María Alejandra, Raúl. Los vamos a esperar a ver si alguien se anima. Profe, puedo participar, pero no lo hice para presentárselos allá, sino acá en forma verbal. Ah, ok. Dale, no hay problema. Bueno, gracias. La idea es retroalimentarnos y aprender. Escogí un tema que quizás se ve sencillo, pero no es como el tema la lectura. El nombre de la estrategia que utilicé es leer, es crecer, nivel educativo primaria. No sé, tenía duda con el tipo de didáctica activa, escogí el método del caso, porque vamos a participar y vamos a tratar todo con el entorno. El objetivo general, proponer estrategias y prácticas
de enseñanzas para fortalecer la lectura a través de imágenes y géneros literarios en los estudiantes. Las competencias de desarrollar la fluidez verbal, vocabulario, memoria funcional y la atención. El nombre de la descripción de las actividades sería asignar o darles también a ellos la libertad de escoger una lectura que les apetezca. Puede ser un cuento a través de... Se puede utilizar la exposición que al final de la lectura, obviamente que sean unas lecturas cortas para socializar. Bueno, los recursos, vamos a utilizar, como les dije, cuentos, obras literarias. La escala de evaluación sería de 0 a 5. Y al final, retroalimentar en todos el tema de aumentar, porque usted sabe que ya muy pocos les gusta leer. Ese sería mi aporte. Creo que es sencillo, pero tengo la idea y quizás no les explicar. El tema es la lectura. Cuéntame algo con el tema, no, me parece bien, cuéntame algo con el tema de la lectura. ¿Cómo identificas tú esa apatía por la lectura? ¿Qué te lleva a pensar que a los estudiantes no les gusta leer o a las personas no les gusta leer? Pues porque apenas ven, usted le muestra a un estudiante una obra en el salón de clase, enseguida colocan como la mala cara y dicen, profe, podemos también conseguirnos el resumen, o profe, yo no me la leo, yo pregunto, vamos a hacer un drama, o muy poco, o sea, se van más que todo a las imágenes. Perfecto, muy bien. Eso tú lo puedes convertir en una gran estrategia transversal, porque el problema de la lectura afecta a todas las áreas. Así que este tipo de estrategias que acabas de plantear son transversales. Aplican para todas las áreas y para todas las asignaturas. Sí. Todos los niveles. En las universidades la gente no lee. Ya no quieren leer. Sí, y entonces necesitamos estrategias como esa, obviamente con diferentes. Sí, por las edades de los jóvenes. Muy bien. Vamos con otra persona que nos quiera compartir su estrategia. Otro compañero. No, adelante, Raúl, vamos. Listo, profe. ¿Vas a compartir con nosotros? Mira, está trabajando con la prima Lucy, porque ella es la nieta de la abuela Yaya. ¡Ay, qué lindo te peinaron! ¡Qué Listo. bella! Bueno, un tema muy sencillo, el tema de los valores morales. Nombre de la estrategia, collage de conceptos afines, básica, secundaria, un tiempo estipulado de 2 horas, más o menos. Tipo de didáctica activa, bueno, hay otras fuera de las que usted nos propone, una que se llama socialización de conceptos y también trabajo colaborativo. El objetivo de la estrategia es que describan mediante la figura gráfica los valores morales que el estudiante conoce previamente a la clase y su importancia en la vida cotidiana. Tengo 3 competencias que quiero desarrollar en esta clase. Uno es la autonomía e iniciativa personal del estudiante. El segundo, que el estudiante aprenda aprendiendo. Y tercero, que el estudiante logre socializarse y aprender estos valores para una mejor relación como ciudadano. Todas actividades, la primera se llama compartiendo mis conocimientos y la segunda aprendiendo actuando. La primera consiste en que el estudiante, mediante la exposición del gráfico realizado,
comparte con sus compañeros los valores morales que él considera importantes para la vida. Y la segunda actividad consiste en que él representará con una acción, un ejemplo de la vida diaria, una canción, un gesto o una emoción, el valor que más le gusta. Recursos tecnológicos, videobeam, computador, celular, tablet, cualquiera de estos. Recursos bibliográficos, una página web que se llama redcolombiaaprende.edu.co y el libro de clase que es Valores y Convivencias de grado 9 de Santillán. Otros recursos, libros, revistas, web, cuadernos, blog, lápices para el estudiante que no pueda o tenga un instrumento tecnológico, lo puede hacer con sus propias manos. Criterio de evaluación. Será identifica los principales valores morales y su importancia en la vida a través de buenas acciones con los demás. Instrumentos de evaluación serán dos: la participación de la puesta en escena y la actividad del gráfico. ¿Cómo haremos la retroalimentación? A través de socialización, de las impresiones de los estudiantes, los aprendizajes para la vida, preguntas, y el docente finalizará con un video sobre los valores morales. Veo combinación de diferentes elementos, por ejemplo, el video, que también obviamente existe la clase, existe el acompañamiento. ¿Qué tienes que decir frente a la combinación de diferentes recursos? O sea, recuerda que cada recurso muchas veces crea escenarios distintos. ¿Para ti qué significa eso de tener varios recursos? Bueno, es importante, lo miro desde la parte inclusiva. Correcto. ¿Por qué? Porque yo tengo 25 estudiantes y esos 25 estudiantes puede que no me aprendan de la misma forma. Si yo en mi clase utilizo diferentes recursos, tengo la posibilidad de que la mayoría de los estudiantes, de una u otra forma, accedan al conocimiento, al aprendizaje, por los diferentes recursos que yo utilizo. Entonces siempre es importante pues, jugar con ese tipo de estrategias para que, digamos, ningún estudiante se quede sin sentirse incluido en el aprendizaje. Que eso pasa muchas veces en clase. Ahí veo que Raúl es un convencido del tema o del manejo de los estilos de aprendizaje. De todos modos, tienes allí marcada esa visión de los estilos de aprendizaje, que obviamente es supremamente interesante, pero la mayoría de docentes lo olvidamos. Bueno, profe, la idea es que podamos humanizar la clase para que el estudiante le encuentre sentido a los conocimientos que le estamos ayudando, porque pues como veíamos, no veo la educación como esa educación depósito, en que yo sé y el estudiante en que va a aprender, no, todos trabajamos juntos, es horizontal, no es vertical. Perfecto, muy bien, muy bien. ¿Quién más se anima en estos ya 15 minutitos que nos quedan? ¿Quién más se anima? No hay problema, aquí estamos para aprender todos. Adelante, María Alejandra Vergara. Ok. Bueno, ¿va a hablar María o hablo? ¿Cómo? No sé si yo tengo la palabra, ¿la tengo? Sí, claro, María, trata de hablar más fuerte porque se te escucha bajito. Hola, ¿ahora cómo se escucha? Se escucha mejor, sí. Ok, me llamo Lady, no María. Qué pena, Lady, perfecto. Ok, hola, buenas noches. Yo hice una propuesta dirigida a niños de edad de 3 años. Yo soy licenciada en educación preescolar y trabajo con niños muy chiquitos, entonces quise trabajar dentro del área del enfoque donde estoy. Entonces el nombre de la estrategia didáctica es Explorando los números del 1 al 10, nivel educativo prejardín. Como estamos en preescolar, no trabajamos por temáticas, sino por dimensiones. Entonces las dimensiones a desarrollar en esta área es la cognitiva, comunicativa, corporal, estética y ética. Tiempo de duración 30 minutos porque son niños chiquitos y no tienen focos de atención tan largos. Tipo de didáctica, pues acá vamos a trabajar la didáctica activa, es decir, el aprendizaje colaborativo. Objetivo general, establecer relación de orden o secuencia entre los números del 1 al 10. Las competencias que vamos a desarrollar acá es que los niños reconozcan los números del 1 al 10. Desde la parte emocional y ciudadana, que los niños reconozcan las emociones como el temor, como la rabia y cómo estas de pronto emociones pueden afectar la participación en su clase. Desde la parte laboral,
que el niño identifique la información requerida para desarrollar la tarea o actividad. Los criterios de evaluación, como trabajamos con preescolar, las evaluaciones son de forma cualitativa, ¿cierto? Porque en sí desarrollamos, en todo el proceso se evalúa al niño. Entonces, acá puse que el primer criterio es que los niños identifiquen la posición de los números en una escala numérica del 1 al 10, que los niños aprovechen el tiempo y el espacio como herramienta para resolver las tareas, las actividades motoras también, porque no solo trabajamos en los números, sino también la parte de su desarrollo motor. Y que el niño siga las instrucciones para realizar las tareas grupales, es decir, que los niños aprendan a trabajar en grupo y a reconocer a sus pares. En recursos utilizamos, bueno, recursos tecnológicos, un Twitter, una alfombra, lápices, y pues la actividad se desarrolla de la siguiente manera. Primero se desarrolla por parte de una motivación, se les pone a los niños a ver un video de los números. Luego, como actividad central, se pone un Twitter en el salón. Todos sabemos que es un Twitter, es una alfombra que tiene muchos círculos, ¿cierto? Entonces, en esos círculos se desorganizan los números del 1 al 10 en orden, desorden, de ascendente y descendente. Y los niños pasan uno por uno, entonces uno le dice, vamos a saltar al número 5 y él debe saltar. Tiene que reconocer ese número 5, ahora el número 7 y él tiene que reconocerlo. De esta forma potencializamos también el aprendizaje a través de la experiencia. Y cuando hay goces en el aprendizaje, queda más como interiorizado esos procesos. Yo soy una de las personas que me gusta mucho, y acá en mi proyecto trabajo mucho el tema del aprendizaje a través de la experiencia, y todo lo que trabajamos acá es por medio de actividades lúdicas recreativas, con el fin de generar intereses en los niños y al mismo tiempo que los aprendizajes se queden más como introducidos en el niño, ¿cierto? Y más porque trabajo con una población de niños chiqui y trabajo con inclusión con 3 niños que tienen autismo. Entonces yo trato de hacer las actividades lo más general que se pueda para que todos tengan focos de atención, todos participen, respetando las diferencias de cada uno. Bien. Mira que ahí está el elemento, gracias, Lady. Ahí está el elemento de la didáctica, pero la didáctica al lado de la lúdica. Con niños es lúdica, con niños hay que jugar. Pero los defensores de la lúdica dicen que no solo con niños, sino con adultos. Y hay que jugar y jugar y jugar y jugar. Entonces hay docentes que son expertos en juego y desarrollan contabilidad y desarrollan asignaturas duras como las matemáticas jugando. Y la gente le gusta. Hay un área de los sistemas que se llama los gamer, o pues gamer que es juego en inglés, gamer, algo así, discúlpenme el mal inglés que tengo, es una de mis fallas, y están desarrollando, porque ellos hablan de desarrolladores, desarrollando mucho juego en software, y está aplicándose el juego en software para las universidades, porque a la gente le gusta jugar, y jugando se aprende muchísimo más. Muy bien, cerremos con alguien más esta noche. Adelante, ahora sí, María. Buenas noches. Buenas noches. Qué pena. Bueno, no soy experta, pues no, yo soy abogada, pero tengo 2 niños chiquitos, entonces más o menos me enfoqué en esa temática. El tema sería dibuja, aprende y diviértete. Es más o menos lo que he visto siempre con mi bebé. La motricidad que podríamos utilizar en este caso sería, el nombre de la estrategia sería motricidad. El nivel educativo, el preescolar, tiempo estimado pues para esa actividad, como son niños tan pequeños, aproximadamente de 18 meses, de 18 a 2 años, 3 años, serían 30 minutos por actividad. Un tipo de actividad, tipo de didáctica activa sería aprendizaje colaborativo y trabajo grupal.
trabajo grupal sobre todo. El objetivo general de la estrategia sería desarrollar en los estudiantes la motricidad con el conocimiento. En este caso sería, como la actividad sería poner a los niños en el salón de clases con diferentes cartulinas que tengan dibujos que a ellos les llamen la atención y que cada uno tenga un color específico, y se va desarrollando la actividad diciéndole a cada niño tal color, tal color, tal color, de tal manera que ellos vayan relacionando y así vayan aprendiendo. Sí, sí, te escucho, María. Adelante. La competencia estudiar, bueno, yo tomé Aprendemos Jugando. El nombre de la actividad a desarrollar será Aprendamos los colores a través de los dibujos y muchos juegos. Descripción de las actividades. Bueno, como comentaba, colocar a los niños en el salón a observar diferentes dibujos, diferentes colores, y así de una u otra manera vayan ellos asociándolos. Los recursos, cartelera, guías. A los niños les llama mucho la atención los videos, colocarles videos donde enseñen a través de las figuritas, digamos, qué colores son y ellos las vayan aprendiendo. ¿Qué más? Criterios de evaluación. En mi niña colocan carita feliz, carita muy feliz. No sé qué otro criterio, sería 0 a 5, pero como son niños tan chiquitos no lo tendría en cuenta. Y instrumentos de la evaluación, pues aprender a trabajar en grupos y de manera individual, coordinados, de tal manera que ellos sepan que a pesar de que están en grupos, cada uno tiene que respetar. Es muy difícil, pero que sí, cuando ir enseñándole a los niños que vayan diciendo uno a la vez. Eso sería todo. Bien, nos acecha la gripa. Muy bien, María. Aparece de nuevo la didáctica y la lúdica, pero esta vez con elementos como los colores, que para los niños, en el caso de la pedagogía infantil, son claves porque llaman la atención. No en vano, todos los objetos, juguetes, los programas de televisión, lo que se conoce como contenidos infantiles, son de colores vivos. Es porque al niño le llama la atención los colores vivos. Bien, es maravilloso lo que has planteado. Y como les digo, lo que yo veo acá es un juego entre adultos y niños, pero como bien sabemos, la didáctica es transversal a todas las edades. Bueno, yo voy a dirigirme porque estoy en un encuentro de egresados y ya me toca dar unas pequeñas palabras para despedir a los egresados de la Uni Remington que hoy se decidieron atender aquí en la institución. Estamos ubicados en el centro de la ciudad de Sincelejo y se le hace cada año un encuentro acá. Y agradecerles, por supuesto, a todos ustedes. Espero que tanto la teoría, que es la pedagogía, como la práctica, que es la didáctica, les permita enriquecer y potencializar esas capacidades como buenos docentes que ya son algunos y que otros sé que van a ser. De mi parte, seguiremos atentos, acompañándolo en la medida que la Fundación EduColombia nos siga programando para seguirles haciendo el acompañamiento. Por ahora, yo les voy a desear una buena noche. Para las ciudades donde está lloviendo, como Sincelejo, por ejemplo, y Valledupar, hay que guarnecerse porque va a seguir cayendo agua. Entonces, jóvenes, buenas noches y